Ya, entonces vayamos a hacer un repaso rápido. Ya, dentro de las instrucciones de movimiento, algunas instrucciones lógicas son las que ya en alguna oportunidad hemos visto, ¿no? Dentro de lo que es la electrónica digital. Estas instrucciones lógicas básicamente son cuatro. Ya, en realidad son tres, ¿no? Pero sabemos de que esta hora exclusiva viene viene pues de la combinación tanto de con puertas lógicas AND y OR, ¿no? Recuerden. Pero consideramos que, bueno, dentro de la lógica de programación de la marca Allen Braille, el RS Logic 500, se considera, ¿no? Una instrucción más. Entonces tenemos cuatro instrucciones lógicas, tenemos también dos instrucciones de movimiento que hemos visto y dos instrucciones de archivo, ¿ya? Estas instrucciones de archivo nos van a servir para copiar datos enteros, ya, datos completos se podría decir, de una palabra entera, ¿no? Que es la conformación de 16 bits, ¿no? Recordando. Entonces, dentro de estos también vamos a tener los mismos bits de estado aritmético, ya, en el caso de de alguna de las instrucciones, ya, pero que generalmente no son muy usados, solamente en las instrucciones de aritmética. Instrucciones aritméticas son las que más se utilizan, ¿ya? Porque casi no la vamos a ver. Entonces veamos la primera instrucción de movimiento, que es justamente en la que nos hemos quedado pues la clase anterior, ¿ya? ¿Qué nos dice esta instrucción? Nos dice que cuando la condición de reglón es verdadera, pues esta instrucción de movimiento va a copiar desde una dirección de fuente hacia una dirección de destino, ¿ya? En este caso, vayamos un ratito a ver. Ahí está, a ver. Bien, bueno, ahorita vamos a obviar la primera línea, ya vamos a la segunda línea. Recuerden de que esta instrucción se va a activar siempre y cuando la condición sea verdadera. ¿Qué quiere decir? De que el contacto normalmente abierto, que está al inicio, que va a activar esta instrucción, perdón, este bloque de esta instrucción, pues se debe de cerrar. Mientras esté abierto, la instrucción no va a ejecutar ningún algoritmo. Es muy similar a las instrucciones matemáticas, ¿ya? Para este caso vamos a hacer el movimiento, ¿ya? de un número de bits, ¿ya? Este es un tipo de dato de bit, recuerden, ¿ya? En este caso, a ver, antes inicialmente podemos nosotros poner una constante en la fuente. Puede ser una constante, sí puede ser una constante. Veamos, si nosotros de repente queremos transferir, ¿no? Este número de bits, digamos 1, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Ya, este va a ser nuestro destino, ¿no? Nuestro destino inicialmente es 0, ¿no? Los datos iniciales son ceros en este caso. A ver, vamos a compilar. A ver, a ver, acá hay un error, no sale de tamaño, excedió el tamaño de la fuente. Vamos a ver qué pasó. Vamos de nuevo a ver, la instrucción de movimiento está dentro de lo que son instrucciones de movimiento y lógicas. A ver, veamos, ¿no?
vamos a transferir un número entero primero, ya va a ser este número entero, digamos que es el 555. Nuestro destino sí más bien tiene que ser necesariamente una variable, ya no puede ser una constante, porque de nada serviría pues transferir de una constante a otra, ahí me botaría un error, ¿no? Como el que, a ver, pues si le damos una constante, entonces si compilamos sí o sí nos va a botar pues un error, ¿no? Y nos dice, no, operación no puede ser constante. Entonces necesariamente le vamos a, como estamos hablando de un entero, entonces tenemos que darle la variable entera. Ya, entonces nos guiamos acá, el n7, el n7. Bien, esa es la primera que está libre. Y compilamos, a ver, ya está. Al rato de compilar está todo bien. Descargamos al PLC. Un ratito vamos a... ¿Por qué se bloqueó la reunión? Ya está. Le damos en línea. Le damos run. Listo. A ver, jóvenes, me confirman, ¿están viendo mi pantalla? Parece que tengo ahí entrando y saliendo ahí algunos jóvenes, algunos compañeros. Ah, ya, excelente, excelente. Gracias, Juan. Entonces, una vez que ya estamos en modo room, vemos, ¿no? De que la instrucción, que es un dato, pero una variable constante, perdón, ¿qué estoy hablando? Un dato constante, ya va a transferir a una variable en este caso. Pero ¿por qué no se transfiere? Porque la condición todavía no es verdadera. Cuando nosotros damos la condición de verdadera, o sea, cerramos el contacto, fíjense que recién vamos a transferir ese dato, ¿no? Entonces, como esto es una constante, solamente podemos transferir ese dato, no podemos transferir otro dato adicional. Entonces, nos puede servir esto de repente para cuando tenemos algún escalamiento de variables analógicas, que la vamos a ver la semana que viene. Vamos a de repente cambiar algunos parámetros, pero si nosotros queremos volver, digamos, a fábrica o algunos parámetros iniciales, podemos establecer, ¿no?, algunos datos constantes, ya que son los parámetros iniciales, donde si le damos acá un reset o algún interruptor, no, algún switch que va a ser como reset, automáticamente va a transferir estos datos iniciales a las variables que queremos. Bueno, nosotros con esto podríamos restablecer ese dato, ¿no?, inicial. Entonces en esos casos nos puede ayudar, pero muchas veces nosotros queremos transferir diferentes datos dentro del programa. Para eso lo que nosotros debemos hacer, ¿qué cosa? Asignarle ya una variable. Entonces ya nosotros le debemos de asignar una variable, ¿no? Entonces al destino le vamos a dar el 1. Bien, y la fuente ya vendría a ser el 0, ¿no? El dato 0. Bien, entonces con eso ya nosotros compilamos, descargamos, vamos a run y ya nosotros podemos cambiar. De repente ya esta variable, como es variable, ya puedo poner de repente 666. Bien, entonces una vez que yo le doy la condición verdadera, se transfiere, ¿no? Ahora, si yo le dejo en la condición de verdadero sin hacer el pulso, cada vez que cambie el dato automáticamente va a cambiar, ¿no? Cambia automáticamente, no es necesario de que yo le esté dando el pulso. Pero en algunas aplicaciones no me voy a encontrar de que yo necesariamente voy a requerir de este pulso para que se pueda transferir ese dato, no en cada instante de tiempo. Bien, ahora si ahorita estamos viendo de repente algunos datos enteros, ya veamos, nosotros podemos transferir algunos bits también, ¿no? de bits a datos enteros. Ya vamos a ver cómo es eso, ¿no? Lo único que vamos a cambiar son las variables.
Ya, como son enteros, uno dirá, de repente podemos transferir datos reales. A ver, probemos primero eso, ¿ya? Los datos reales, en este caso, son con el archivo de datos F8. Le damos el primero, ¿no? Una vez que yo voy a transferir un dato real a un destino que es un dato entero, ¿no? Si el software me lo permite, automáticamente va a compilar. Fíjese, no bota ningún error, entonces yo puedo transferir ese dato. A ver, vamos a generar otra línea para aprovechar y vamos a, en este caso, transferir un dato binario. A ver, un dato binario. Y en este caso ya no al mismo N71, sino vamos a transferirlo al N72. A ver, entonces en este caso vemos que sí es posible. A ver, veamos, descargamos, corremos y veamos, ¿no? Si yo de repente tengo un 15.5, ¿no?, de dato real, ¿qué pasa? ¿Cómo lo transfiere al destino que es un entero? Fíjense, lo transfiere como un valor entero, pero redondeado, ¿no? Fíjense, redondeado. Bien, ahora, ¿qué pasa, digamos, con el 15.45? ¿Ves? Lo transfiere como redondeado, ¿no? Recuerden las reglas del redondeo, ya es importante. A ver, para recordar cómo se redondea, cuando el dígito anterior, por ejemplo, acá es 5. Si este dígito anterior es par, no lo redondea, pero si es impar, sí lo debe de redondear, ya es una condición. A ver, veamos. Ya, no, vamos a aprovechar el tiempo. A ver. Entonces, vayamos al otro. Entonces, con esto podemos decir de que sí podemos transferir de datos reales a enteros, o también al revés, ¿no?, de enteros a reales, no hay ningún problema, ¿ya? Simplemente hay que considerar que dentro de los enteros no tenemos decimales, por lo que va a redondear por el mismo sistema. Ahora, si se fijan, acá yo tengo un dato binario, ¿no? Fíjense. ¿Y cómo le está transfiriendo a un entero? Lo está transfiriendo mediante una conversión de binario a decimal, ¿no? Recuerden el número, a ver, el 01, por ejemplo, el 01, ¿cuánto es en decimal? Obviamente es 1, ¿no es cierto? Entonces ahí está. El número, a ver, el 11, por ejemplo, el 11, que es en binario, equivale a 3, efectivamente. Entonces, ¿cómo me transfiere el movimiento entre binario a entero? Simplemente con una conversión de binario a decimal. Puedo hacerlo al revés también, ¿no? De decimal, de un entero a un binario. Entonces va a haber una conversión de decimal a binario, simplemente al revés, ¿ya? Ahora, ¿cómo también uso la instrucción de movimiento? ¿Ya? En algunos casos, de repente, ¿no?, si yo tengo una instrucción, ¿ya?, y yo tengo una instrucción de contador. Recuerden, esta es una instrucción de contador, ¿no? Tengo mi contador C5, el C50, el preset, hasta dónde va a contar el contador, y este es el acumulador, por ejemplo. ¿Qué es lo que me va a contar de repente? Ya, de repente, si yo estoy en una embotelladora, esta entrada del I00 de repente es un sensor, puede ser inductivo, capacitivo, qué sé yo, o tipo final de carrera, ¿no? Entonces, este sensor me va a determinar cada vez que pasa una botella a través de una faja transportadora, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? A ver, vamos a resetear esto, digamos, volvamos a 0. ¿Ya? Cada vez que detecte el sensor va a ir contando, fíjense, ¿no? Va 1, ahí va 2, ¿no? Ahí va 3, ¿no? Ahí va a ir contando la cantidad. ¿Qué pasa? Yo necesito saber en un determinado momento a cuánto va la cuenta de las botellas, o sea, cuántas botellas tengo de repente en ese instante de tiempo, ¿ya? Entonces yo puedo de repente en un sistema SCADA apuntar al contador, pues al C5 2.0.acc, ¿no? O sea, esa sería la dirección, ¿ya?
A ver, recuerden esto, ¿dónde está el C5? Aquí está, dentro del archivo de datos. ¿Ya? ¿Cuál es el acumulador? Ahí tengo, ¿no? Este es el acumulador. ¿Y cómo se apunta? Ahí fíjense, ¿no? La flechita me ha abierto un indicador de ayuda. Ahí está el C5 2.0.acc. Esa es la dirección con la que yo debo acceder desde mi sistema SCADA para que me dé pues el acumulador. Pero a veces es un poco complicado, ¿no? Entonces, para hacerlo más sencillo, simplemente le doy a una variable. ¿Y cómo? Yo voy a transferir. A ver, le voy a transferir, ¿qué cosa? El acumulador. Pues no, ¿de dónde? Del contador C5 punto ACC, que es el acumulador. ¿Ya? ¿Dónde lo voy a transferir? Lo voy a transferir a esta variable, al N71, ¿ya? Que en este caso va a ser 0 pues inicialmente. A ver, compilamos, descargamos y lo ponemos en run. Listo. Entonces inicialmente está pues en 0 este dato, y fíjense, ¿no? De repente yo tengo ahí que está contando mi sensor, el acumulador, perdón, el contador está subiendo, el acumulador está en 5, digamos en 6, ¿no? Ahí estoy haciendo la transición. Llega en 7 y de repente yo necesito saber, ¿no? Necesito saber en cuántas botellas ya pasaron por mi faja. Entonces simplemente le doy a ver, yo le puedo asignar un botón a esto, donde me va a decir, ¿no? La cantidad de botellas. Y lo que va a hacer es transferir, ¿no? Aquí está la cantidad de botellas hacia esta variable que es el N71. Transfiere al N71. Y esto ya yo lo puedo trabajar simplemente en mi sistema SCADA, ¿no? Es un poco más sencillo trabajarlo que apuntar a esta dirección. Bien. Ya. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? A ver, aprovechamos, pasamos a la siguiente instrucción en todo caso. Bien, ¿dudas? A ver, ya, entonces vayamos a la siguiente instrucción. Es la instrucción de mover con máscara, ¿ya? Nos dice que cuando las condiciones del reglón son verdaderas, o sea, en este caso es activar este bloque de instrucción. Esta instrucción de mover con máscara mueve los datos de una ubicación de fuente hacia una ubicación de destino. Pero en este caso no va a pasar todos los datos, sino va a pasar pequeñas porciones de estos datos que van a estar enmascarados. ¿Enmascarados en dónde? En este dato, que es la máscara. ¿Ya? En este parámetro de la máscara, depende de esta máscara, es que se van a transferir los datos de la fuente hacia el destino. ¿Ya? Obviamente siempre y cuando pues la instrucción se encuentre en una condición de verdadera. ¿Ya? Entonces dentro de esto, la fuente sabemos que es los datos que nosotros queremos mover. La máscara va a ser la dirección de la máscara por la cual la instrucción mueve los datos. ¿Ya? Generalmente este valor se expresa en datos hexagesimales, que quiere decir, o sea, datos binarios, y el destino es la dirección pues donde queremos transferir. ¿Cómo es que funciona esta instrucción de mover con máscara? Cuando el reglón que contiene esta instrucción es verdadera, nos dice los datos de la dirección fuente pasarán por la máscara primero. Tengo ahí mi dirección antes de mover, por ejemplo. ¿Ya? Este B3 y B2, esta dirección del dato de la palabra, ¿no? Que está en el dato binario B32, ¿ya? Inicialmente era 111, que es acá 16 unos, ¿no? que conforman una palabra completa. ¿Ya? Mi fuente, ¿ya? Mi fuente va a ser estos datos. Tengo ahí el 01, 01, 01, 01, 001.
¿Bien? Y ahí tengo la máscara, ahí voy a tener la máscara. Voy a abrir un ratito la pizarrita. Ahí tengo la máscara. Esta máscara pueden ser datos aleatorios, ojo, dependiendo al requerimiento que yo voy a querer. Entonces, esta máscara está por el 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 0, 0, 0. Ahora, ¿qué va a pasar con mi variable de destino? Este era mi variable de destino inicialmente, pues era puro unos. ¿Qué va a pasar cuando yo al bloque de la instrucción le voy a dar la condición verdadera? Mi dato de la fuente que se va a transferir, ¿ya?, va a depender de la máscara. ¿Cómo así? Cuando es 0, ¿ya?, cuando el bit es 0 dentro de la máscara, o sea, cuando está restablecido, a eso se refiere. Ya el restablecido se refiere cuando está el bit en 0 lógico, y establecidos se refiere cuando está en 1 lógico. Ya a eso se refiere con establecido y restablecido. Entonces, cuando el bit está restablecido, cuando está 0, este bit, que es el bit 0, se mantiene tal cual estaba el dato anterior. Bien. Entonces, si vemos acá 4 ceros, que son los primeros 4 bits, que es del bit 0, 1, 2 y 3, se va a mantener tal cual está el dato anterior, o sea, 1, 1, 1. Pero cuando está establecido, en caso de la máscara, vemos acá los otros 4 bits están establecidos, son unos. Cuando están establecidos, ahí sí recién los datos de la fuente van a cambiar hacia los datos, los datos del destino van a cambiar hacia los datos de la fuente. Obviamente en los bits que corresponden, pues, ¿no?, que es del bits 4, 5, 6 y 7. Fíjense, acá ya está transfiriendo estos bits se está transfiriendo. En el otro caso, en el otro grupo tengo puros ceros. Como son ceros, se va a mantener los bits anteriores, que son otro grupo de 4 unos, ¿no? Estos son los 4 unos. Ahí está. Y tengo los últimos grupos de 4 unos que tengo ahí. Significa que los datos van a pasar el de la fuente. ¿Ven? Ahí pasa el de la fuente, ¿no? Vamos a ver con el ejemplo. A ver dónde está. Vayamos a... Entonces vamos a buscar acá la instrucción. Tengo ahí el movimiento con máscara. Vamos a crear un dato de una variable de bit. A ver, vamos a empezar con el 0. Ya esto lo vamos a borrar para tenerlo en orden. Vamos a borrar este renglón. Mi máscara va a ser el siguiente grupo el siguiente dato de bit, y mi destino vendría a ser el siguiente, ¿no? El 2. Ya, a ver, compilamos. Vemos que está todo conforme. Y fíjense acá, ¿no? En caso de la máscara no me está mostrando pues la cantidad de bits. Sin embargo, acá me está mostrando qué cosa, un número que dice el 0555H, pues, ¿no? ¿Y dónde salió esto? Pues este dato del 555 es el dato que se ha almacenado en el ejemplo anterior que hemos hecho. Como le hemos asignado este bit, este número, pues ahí se ha guardado, ¿no? Por eso es que a veces cuando uno hace la prueba del programa, después modifica, ese dato todavía se almacena, ya se almacena. Entonces, bueno, a veces considerar un reset inicial, ¿ya? Entonces dejémoslo ahí. Vayamos a ver, vamos a descargar.
Listo, vayamos a ver. Entonces ahí borramos los datos. Y esto está en hexagesimal. Ojo, ya está en hexagesimal. Entonces, para darnos cuenta un poco, igualar al ejemplo anterior, ¿ya? Fíjense, ¿no? Acá tengo dentro de mis archivos de datos, saco los datos de binarios y ahí tengo, ¿no? Este es el primer grupo, que es la fuente. Este B31 es la máscara y este B32 es el destino, ¿ya? Entonces, veamos, pues, ¿no? Inicialmente, a ver, mi destino inicialmente son puros ceros, ¿no? Vamos a ponerle puro unos en este caso, ya, a mi destino. Vamos a hacerlo más rápido, a través de acá. Recuerde que son 16 bits los que se pueden, ya. ¿Dónde está? A ver, vamos a un poquito ordenarnos para, ahí está, para que sea entendible. Listo, a ver, vamos acá, 0, 0. Entonces mi fuente, fíjense, mi fuente tengo puros ceros. Quiero transferir los ceros. Veamos pues si podemos transferir los ceros, ¿no? Obviamente la instrucción funciona cuando le damos la condición de verdadero, ¿no? Le damos la condición verdadera, sin embargo no hay transferencia de los ceros, de los ceros de la fuente hacia el destino. ¿Por qué no hay transferencia? Porque la máscara todos son ceros. Y recuerden, mientras sean ceros, el dato del destino se mantiene con su dato anterior, ya, con su dato anterior. Ahora, ¿qué pasa? De repente yo quiero transferir estos dos primeros bits, ¿no? El bit 0, el bit 1. ¿Ya? Si yo quiero transferir estos dos bits, la máscara debe estar establecido, o sea, en uno lógico. Entonces, cuando esté en uno lógico, ya, los datos de la fuente, ¿qué va a pasar? Van a ser transferidos por los datos, perdón, los datos del destino van a ser transferidos por los datos de la fuente. Y solo estos bits, jóvenes, fíjense, no solamente, a ver si puedo apuntar, ahí está, solamente van a ser esta transferencia del bit 0 y del bit 1, porque son los únicos dos bits que están establecidos a 1. A ver, veamos, ya le damos la condición y fíjense, si hay transferencia solamente de estos dos datos. Bien. Ahora de repente yo quiero volverlo a 1. Ya, tengo 1, tengo 1. Entonces, al dar la condición verdadera debería de transferir. Pero fíjense, ¿no? Si digamos le enmascaramos el bit 1 de lo que es el B31, este lo ponemos en 0, o sea, está restablecido. Entonces fíjense cuál de los dos va a cambiar. Solamente cambia el bit que está con la máscara establecida, o sea, este bit. Fíjense el otro que se mantiene, el dato anterior, y el dato anterior ha sido el 0, ¿no? Ahora, si yo lo establezco, de repente, como está en condición verdadera, apenas haga un cambio de dato va a cambiar. Como está en condición verdadera, ¿ya? Y yo le doy el establecido al bit 1, fíjense, cambia, ¿no? Igual, de repente estos datos, digamos el bit 11, ¿no? Del grupo del B31. Si yo le doy a la máscara 1, ¿qué va a pasar? Este 0 de la fuente va a ser transferido al destino. Mientras está restablecido, está en 0, el 1 no se va a poder cambiar pues al destino, ¿no? Tiene que estar todos los unos, no, perdón, el enmascaramiento funciona cuando se establece los bits, o sea, cuando está en 1. Mientras no esté en 1, los datos se mantienen con el dato almacenado anteriormente, fíjense, ¿no? Al decir dato almacenado anteriormente, ojo, ¿no? Me refiero al dato que está antes de yo modificar pues el dato de la fuente, ¿ya? Entonces queda claro, hasta ahí. A ver, preguntas, pasamos a la siguiente instrucción.
ver, un favor, no te estoy escuchando bien. Mi volumen está al máximo, pero se escucha un poco bajo. A ver si puedes levantar un poco la voz. Ya, a ver, prestemos un poquito más, a ver, atención ahora sí, jóvenes, vamos a un repaso más de esta instrucción. A ver, vamos a volver un rato a la teoría. Ya, esta instrucción de movimiento, ya, eso sí está claro, va a transferir los datos de la fuente hacia el destino, pero con una condición, y esa condición va a ser la máscara, el enmascaramiento, ¿ya? Y esta máscara no va a permitir que pasen todos los datos, o sea, todos los datos de la fuente hacia el destino, sino solamente una porción de esos datos, y esa porción de los datos va a depender de qué bits están establecidos y no están establecidos en la máscara, ¿ya? Y al decir establecidos quiere decir, por ejemplo, de que, bueno, en este caso, ¿no?, de la instrucción de mover con máscara que nosotros hemos hecho en el ejemplo, tenemos que a la fuente le estamos asignando el dato, ¿no?, el dato B30. La máscara está asignado el dato B31 y el destino está asignado al dato B32, ¿ya? Entonces, dentro de mis archivos de datos yo voy a tener acá todos los grupos, ¿no? Recuerden de que el primer dato, o sea, el primer bit que está conformado por 16 bits, ya, el primer grupo binario que es de 16 bits, que en este caso recuerden que 16 bits conforman una palabra. Entonces, al B30 vendría a ser una palabra. El B31 vendría a ser otra palabra y el B32 otra palabra. Simplemente son variables. Es como cuando nosotros hacemos los ejercicios, ¿no?, de matemática. Nosotros a veces le asignamos la variable x, y y z. Entonces la x, ¿qué valor puede tomar? Puede tomar diferentes valores, ¿no? La y igual, la z igual. Es de la misma manera es como la asignamos. Solamente que tenemos nosotros ya una sintaxis, ¿no? No podemos asignarle pues una x, sino debe corresponder a la lógica de cada software de programación. Ya dentro de esto es un tanto diferente de repente a otro software, ¿no? Pero dentro de su manual de instrucción de cada software, ahí está claramente cómo se le asigna una variable. Entonces estos son variables, pues, ¿no?, que empiezan desde el 0, 1, 2, así, ¿no? Entonces le estamos asignando a la fuente la primera variable, que es el B30, a la máscara el B31 y al destino el B32. ¿Ya? Entonces, como estamos diciendo que dentro de esta instrucción de movimiento con máscara, los datos del destino, o sea, estos datos de acá del destino, que están repartidos acá, ¿no?, dentro de los 16 bits, ¿ya?, va a depender, ¿no?, la variación de los datos va a depender siempre de la fuente, en este caso del B30, va a depender de la fuente, ¿ya?, pero siempre y cuando haya un enmascaramiento, ¿ya? Entonces, en la instrucción de movimiento que hemos visto anteriormente, simplemente si yo cambio un dato, digamos, en la fuente, automáticamente cuando le doy la condición de la verdadera a la instrucción va a pasar al destino, ¿no? Sin embargo, con este movimiento enmascarado ya va a depender siempre de la máscara. ¿Qué quiere decir? Cuando los datos o los bits están establecidos en la máscara, quiere decir, establecidos quiere decir cuando están 1, ¿ya? Eso recuerden. Y restablecidos, o sea, con la R, restablecidos quiere decir que está en 0. Entonces, ¿qué datos van a pasar al destino? Al destino solamente van a pasar los datos cuando la máscara está establecida, o sea, cuando el bit de la máscara esté en 1. Cuando esté en 1, recién el bit de la fuente va a pasar al destino, ¿ya? Y cuando esté restablecido, o sea, cuando el bit en la máscara esté en 0, o sea, en 0, este dato de la fuente ya no se va a transferir hacia el destino, sino que va a pasar, el destino va a mantener su bit anterior.
¿ya? Si digamos el destino, ya, dentro del destino, pues no, si nosotros hemos iniciado de repente nuestro PLC por primera vez, obviamente va a tener puros ceros, ¿no es cierto? Ahí está, puros ceros. Ahora, si yo cambio una variable, digamos, ahí está, pues ahí tengo un 1 y 1, ya tengo un 1 y un 1, recuerden, que es los datos de la fuente. Quiero transferir al destino, ya. Fíjense, si yo tengo de repente en mi máscara puros ceros, ¿ya? ¿Qué quiere decir? De que los datos de la fuente, ¿ya?, no se van a transferir. ¿Por qué? Porque está en cero. ¿Cuándo se van a transferir los datos a mi destino? Cuando la máscara esté en 1. O sea, quiere decir que cuando esto esté en 1, recién, ¿no?, el dato de la fuente pasa al destino. Mientras esté en 0 no puede pasar el dato de la fuente, sino se mantiene su dato anterior. Y ese dato anterior, si era 0, pues va a seguir siendo 0. ¿Ya? El dato anterior es el dato antes de que haya habido un cambio en el dato de la fuente. ¿Ya? Si digamos acá en la máscara se establece a 1, fíjense, ¿no? Recién el bit 0, ¿no?, de este grupo va a pasar al destino. ¿Ya? Mientras esté en 0, los datos no se transfieren, sino se mantienen como un dato anterior. ¿Ya? A eso se refiere con lo que es el movimiento con el enmascaramiento, o sea, movimiento con máscara. ¿Ya? Y entonces ya yo creo que está un poco más claro. Ya pasemos a la siguiente instrucción. Ahí está. Ya, estas instrucciones son muy básicas, ya, porque ya esto lo hemos visto en electrónica digital. Ya son las instrucciones lógicas. ¿Ya? Estas instrucciones lógicas van a depender ¿de qué? Van a depender de su tabla de verdad. Y esto es un poco para recordar, ¿no? Su tabla de verdad, por ejemplo, de la AND lógica, que es la I, que quiere decir que cuando es... Quiere decir que cuando el destino va a ser 1, simplemente cuando el dato de la fuente A con el dato de la fuente B va a ser 1. 1, 1 es equivalente a 1. En los demás casos es 0, pues, ¿no? Esa es la compuerta lógica AND, así funciona. Y la instrucción AND también funciona. La única diferencia es de que yo voy a hacer esta operación, pero ¿qué? No solamente de un bit, sino de un grupo de bits, o sea, de una palabra completa. ¿Ya? Bien, la instrucción OR, de igual manera, cumple la misma tabla de verdad. ¿Ya? Es 1 cuando cualquiera de las fuentes es 1 y es 0 cuando ambas son ceros. ¿Ya? Igual, la OR exclusiva, cuando es 0, 0, el destino va a ser 0, y cuando es 1, 1 también es 0. En los otros casos es 1. Tenemos ahí la instrucción de NOT, ¿ya? que es el que se encarga de invertir, pues, ¿no? De 0 a 1 y de 1 a 0. ¿Ya? Entonces vayamos ahí un ejemplo rápido para entender. Salimos de línea. Estas instrucciones, recuerden que siempre van a funcionar con la condición verdadera. Puede estar siempre con la condición verdadera, sí puede estar siempre con la condición de verdadera, pero en algunos casos nosotros necesitamos establecer esto, o sea, darle la lectura cuando nosotros requerimos, no simplemente cuando hay un cambio de dato inmediatamente cambia, o sea, de forma automática. En ese caso nosotros ponemos pues estos contactos normalmente abiertos. Pero si de repente dentro de mi lógica yo quiero que siempre que hay un cambio automáticamente y en tiempo real cambie el dato, ¿no? De destino,
Simplemente lo que yo puedo hacer es, ¿qué cosa? Yo simplemente le doy directamente, ¿no?, la condición verdadera a mi instrucción. No puedo hacer eso, ¿ya? Vamos, pero no trabajemos así ya para verlo, ¿ya? Entonces, tengo ahí mi AND. Vamos a abrir todas las compuertas, mi AND, mi OR, mi OR exclusiva y mi NOT, ¿ya? Entonces, dentro de esta AND, la OR exclusiva, hay que tener una consideración muy similar a las instrucciones matemáticas, aritméticas, que quiere decir que ambas fuentes no pueden ser constantes, ¿ya? Una de ellas sí puede ser constante, pero la otra tiene que ser variable, cualquiera. Las dos pueden ser variables, sí pueden ser variables, ¿ya? Ojo, eso sí hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces vamos a darle pura variables para poder hacer los ejemplos, ¿ya? En este caso, como son datos binarios, podemos trabajar de esta manera, ¿no? Darle los datos binarios, ¿ya?, donde yo básicamente acá puedo escribir, ¿no?, los ceros, unos, o si no, ¿ya?, yo puedo darle un dato entero, ¿ya? Trabajemos ahí, digamos, 1, 7, 0, y mi destino va a ser de repente ya un dato binario también, ¿no? Fíjense, estamos combinando tipos de datos. ¿Ya se puede combinar? Sí se puede combinar. En algún momento se puede requerir, sí. En algunos casos a veces es importante porque uno de repente quiere combinar los datos y sí, me permite. Porque les comento de que a veces hay sistemas escadas donde de repente si yo quiero apuntar a este dato de bit, no me va a funcionar. ¿Por qué? Simplemente porque es por su algoritmo mismo del SCADA, para poder direccionar tal vez esta variable, o a veces de repente porque son algunos errores de incompatibilidad a veces entre diferentes marcas de software a veces. Entonces lo que yo puedo hacer es, si no me permite funcionar de repente este binario, puedo trabajar con un entero. Si el entero me permite en el sistema SCADA, entonces simplemente ¿qué hago? Transferir pues del binario al entero, como hemos hecho con la instrucción de movimiento. Entonces ya soluciona el problema, se le da la solución. Por eso es importante saber si es que se puede combinar o no los datos, ¿ya? Entonces veamos ahí a la OR. Vamos a hacerlo de manera rápida. Fíjense, acá vamos a, como destino le vamos a dar una variable entero. En este caso no podemos trabajar de binarios a datos reales, eso sí no, pero sí de enteros podemos transferir a datos reales y viceversa, ¿no? Vamos a obviar esta, llenamos B3, porque va a ser similar pues, ¿no?, a los demás. Solo cambia ¿en qué cambia? Simplemente en la tabla de verdad. La ventaja del software siempre es de que cuando yo escribo ya las dos primeras, el software ya me lanza, ¿no?, qué bit está disponible. Porque qué pasa si yo no sé, si yo tengo de repente unos 100 variables, a veces ni siquiera sé, de repente puedo poner pues el 4, ¿no? Pero este 4 ya se está usando acá, por ejemplo. Entonces no se puede repetir, porque este dato se va a repetir acá y va a haber un error. Entonces en esa parte también ayuda el software. Y ya me lanza, por ejemplo, el 8, que es el B3 8, que es el disponible. Entonces ya no tengo ahí errores, ¿no? Compilo, todo ok.
descargamos. Listo, ponemos en línea y fíjense pues, ¿no? Que estos datos binarios me los está dando, miren, todos son hexagesimales, ¿no? Que es lo mismo que binarios también, no hay ningún problema. ¿Por qué me ha dado hexagesimal en estos casos? Porque de repente, como he puesto un entero, ahí estoy trabajando con eso, ¿no? Entonces acá lo que nos importa es cómo trabajan los bits independientemente, ¿no? Cada bit de cada una de estos grupos de bits, ¿no? De estas variables. Entonces para eso yo siempre debo recurrir a mi tabla, a mis archivos de datos, en este caso los binarios, ¿no? Entonces fíjense, vamos a ubicar el B30, que es este grupo. Esta es la fuente A, esta es la fuente B y este es el destino. Entonces ahí tengo, pues, como esta es una AND, espérate, fíjense que acá tenemos un dato de bit, acá hay una variable entera, ¿ya? Entonces vamos a ayudarnos con una, este es el entero, ahí está, los datos enteros. Ya está. Estos son los binarios y estos son los enteros. En este caso, a ver dónde está, el N70 es este de acá. Este es un dato anterior, ¿no? De un ejemplo anterior seguro. Lo vamos a establecer a 0. Ahí fíjense, ya se volvió a 0 aquí. Ya. 3 también lo volvemos a 0 todito. Ya está 0. Todos actualizar. Entonces, como este es un entero, acá creo que me permite verlo en binario. Ahí está. Este es una variable entera, pero este es su deslogue en binario. En binario. Entonces, ¿qué quiere decir? Digamos, si yo tengo acá el B30, que es 1, perdón, a ver, acá, este es 1, este bit, tengo 1 con 0, en mi destino, que es el B31, ¿cuánto me va a dar? 0. Ya, fíjense, esta es la fuente A, este es el bit de la fuente B, y este es el destino. ¿Ya? Lo único que pasa que lo estoy viendo de esta manera porque estoy combinando datos binarios con datos enteros y estoy viendo que sí se puede. Entonces, dentro de la tabla de verdad, vayamos al otro bit, ¿no? ¿Cuándo es 1? Cuando la fuente A es 1 y la fuente B es 1, veamos que el destino es 1. ¿Ya? Para aclarar, de repente, si tienen dudas un poquito esta parte, de repente alguno dice, pero ¿a qué se refiere con bit 1, bit 0, bit? A ver, ahí está. Recuerden, este es un grupo de bits, ¿ya? Que conforman una palabra, ¿ya? Este vendría a ser el bit 0, ¿no? El bit 0. Este de acá es el bit 1. Y así, ¿no? El bit 2 hasta el bit 15. ¿Ya? Pero como estamos empezando el 0, en total pues son 16 bits, que es una palabra. Hasta el bit número 8, ¿ya? Hasta el grupo de bits 8 vendría a ser un byte. ¿Ya? Un byte, ¿no? Recuerda. Un byte vendría a ser ahí, ¿no? Pero completo los 16 bits vendría a ser una palabra. Entonces el bit 0 de este grupo de bits del B31 es el bit 0, porque es el bit 0, ¿no? Ahora, este vendría a ser el bit 0 del grupo de bits del B33. Ya, el bit 0, este bit 0 de acá, que es 1 en este caso, vendría a ser el bit 0 del grupo de bits B32. A eso me refiero, no se confunda a veces, pero si me dice bit 0, esto también me está hablando de bit 0,
pero ahí estoy un poco no entendiendo, ya les estoy aclarando un poco, ya eso también ya les expliqué, sino como recordatorio, ¿no? ¿Ya? Entonces fíjense que las condiciones de la tabla de verdad para esta instrucción de AND cumplen, pues, ¿no?, con la tabla de verdad. Ya en caso del siguiente, que es la OR, de igual manera, ¿no? En la OR recuerden que solamente el destino va a ser 0 cuando ambos sean 0. En los demás casos, que es 0, 1 o 1, 0, ¿no?, va a ser 1. ¿Ya? Veamos, acá tenemos el B32, que es del grupo de acá. A ver, acá tenemos 1, 1, ¿no? Lo dejamos ahí, a ver. Tengo mi fuente B, va a ser 3, ahí está también, fíjense. ¿Ya? Esta es la fuente A, esta es la fuente B. Y mi destino, en este caso, es un entero. Ahí también es 7, 1. Entonces, fíjense, ¿no? 1, 0 es 1. Tengo ahí 0, 1 es 1. Si es 0, 0 es 0. Y si es 1, 1 es 1, ¿no? Está cumpliendo con ¿qué cosa? Con mi tabla de verdad. La única diferencia con las compuertas lógicas es de que esta instrucción me va a trabajar, ¿no?, la instrucción de la tabla de verdad bit por bit, ¿no?, de un conjunto de 16 bits, ¿no? Bit por bit va a ser lo que es la instrucción AND, OR, o puede ser de repente, acá tengo la OR exclusiva, ¿ya? Ahí tengo la OR exclusiva, en este caso es el B34, es la fuente A, B35 la fuente B y B3 la fuente 6. En este caso, cuando es 0, 0, 0, cuando es 1, 1, en la OR exclusiva también es 0, pero cuando es 0, 1, es 1, o cuando la fuente A es 1 y la fuente 2 es 0, también va a ser 1. De acuerdo a la tabla de verdad de la OR exclusiva. Y en caso de lo que es la negación, ¿no?, simplemente lo que hace es convertir de bits nomás, ¿no?, invertir los bits. En este caso del B37, ¿no? Ahí tengo. Si es 1 es 0. 1 es 0 y está. Simplemente invierte los bits, ¿no? Fíjense. Invierte los bits. Muy sencillo. Muy sencillo. Bien. A ver. Ya, y para terminar, vamos a estas dos instrucciones, que es la instrucción cop, de copiar. Estas dos instrucciones, ya que son instrucciones de archivo, nos permiten modificar, pues, datos completos, ¿no? Copiar datos completos, no uno por uno, sino los copia de manera completa, o sea, de todo el grupo de archivos, ya desde una fuente hacia un destino también. Solamente que hay que tener una consideración en este caso. La instrucción cop nos dice copiar archivo, ¿ya? Y la instrucción fill significa llenar archivo. La instrucción cop, copiar archivo, ¿qué quiere decir? Que me va a copiar todo un grupo de bits de una fuente hacia un destino, otro grupo de bits de esta fuente hacia este otro destino, este otro grupo de bits de esta fuente hacia otro destino también. Bien. En caso del fill, lo que va a hacer es copiar un grupo de bits de la fuente, pero a diferentes destinos, ¿ya? Diferentes destinos. No solamente a uno, sino a diferentes destinos. ¿Ya? Si se fijan, acá hay un parámetro más adicional, que es la longitud. Y la longitud en este caso vendría a ser la cantidad de archivo de datos que yo voy a querer copiar. Si en este caso son 64, ¿ya? Si son 64 significa de que yo a partir, ¿no?, si mi destino es el B320, entonces
y si le doy 64, entonces copiará pues el B320, el B321, el B322, ¿hasta cuánto? Hasta el B3, en este caso B3 20 más 64 son 84, pero serían 83 nada más. ¿Por qué? Porque el 20 ya está considerado, pues, ¿no? Si contamos desde el 20, 1, 2, 3, hasta el 83 son 64 de longitud. Ahora, si por ahí en la longitud yo pongo de repente 5 nada más, entonces yo completaría acá B3, 23, ahí B3, 24, 1, 2, 3, 4, 5, ahí está. Entonces solamente va a copiar desde el B3, 8, ya, desde el B3, 8, B3, 8, ahí tengo el B3, 9, B3, 10, B3, 11 y el B3, 12. Tengo ahí 5, 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces lo que está haciendo la instrucción es copiar, pues, ¿no? El B3, 8 va a copiar al B3, 20. El B3, 9 lo va a copiar al B3, 21. El B3, 10 lo copia al B3, 22. El B3, 11 copia al B3, 23 y el B3, 12 copia al B3, 24. Fíjense, copia grupo de bits a otro grupo de bits. ¿Ya? A diferencia de la instrucción del fill. ¿Ya? La instrucción del fill simplemente me da la fuente, en este caso puede ser un dato constante, me dice que es 40, o puede ser una variable también. Pero este 40, ¿a dónde lo va a copiar? Lo va a copiar de repente a un grupo de bits, puede ser, digamos, el N7, que son enteros, el N7, digamos 0, ¿ya? Empieza desde el 0, acá le voy a poner el N7, 0, y la longitud determina a cuántas palabras de archivo yo voy a copiar. Si digamos acá no 16, no, vamos a poner 5 también, ¿no? Como ejemplo. Quiere decir que va a copiar a los siguientes 5, o sea, el N7 0, el N7 1, el N7 2, el N7 3 y el N7 4. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 archivos de longitud, es lo que estoy estableciendo. Entonces este número, este dato constante que es el 40, lo va a copiar al N70, también lo va a copiar al N71, también lo va a copiar al N7, o sea, 40 va a copiar a estos 5 datos. Si ya le pongo de repente longitud 10, de repente acá va a continuar, pues el N75, el N76, el N77, el N7, hasta el N79. Hasta esos 10 palabras de archivo lo va a copiar este dato de la fuente, ¿no? Fíjense, se repite. Sin embargo, en la instrucción del cop, copia, ¿no? Varios, o sea, este grupo de archivo lo copia a este destino, ¿no? Este otro grupo de datos lo copia a este otro destino, ¿no? Copias diferentes. Sin embargo, en el otro, un dato copia a varios destinos, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces veamos, ya, el copy y el fill. Vamos a hacer un ejemplo con esas dos instrucciones más, que son muy importantes también que conozcan. A ver, ya, vamos a borrar todas estas. Ya, vamos a darle ahí una entrada. Recuerden, como es i, son entradas físicas, ¿no? Son entradas físicas. Si yo quiero una entrada como variable, uso las marcas, ¿no? Que en este caso del software, que es el RC Logic 500, esas marcas virtuales son estos datos binarios, que es el B3, ¿no? Con eso inicia.
¿ya? Pero como tengo el simulador, puedo utilizar sus entradas físicas como, ¿sí? Como ejemplo, no va a afectar nada. Entonces esas instrucciones ya se encuentran dentro de lo que son instrucciones de archivo. Ahí está file, ¿no? Que es archivo, que son la cop. ¿Qué pasó? Ahí está. Instrucción de cop. Acá vamos a darle otra entrada. Pero esta es la instrucción de fill. La cop y la fill. Entonces veamos, ¿no? Dentro de mi fuente, ¿no? Hemos dicho que la instrucción cop va a copiar varios archivos, ¿no? Grupos de varios archivos, ya, archivos de datos. En este caso, la fuente le vamos a dar, ahí vamos a copiar datos enteros, que es la N7, N70, ya. Y mi destino va a estar en el N7, de repente, a ver, 0, el 10. Listo. Mi longitud, ¿de cuánto vamos a dar? ¿Cuántos archivos voy a copiar? Voy a copiar, como el ejemplo que les dije, 5 archivos. Ahora fíjense, ¿no? ¿Y por qué escoger iniciar desde el N70 como fuente y escoger iniciar el N710 como destino? ¿Ya? Si nosotros vamos a abrir el archivo de datos de repente, ahí está. Estos datos tienen que borrarse porque son los anteriores, ¿ya? A ver, un ratito acá. Ya. Recuerden de que dentro de lo que es la instrucción cop, ¿ya? La longitud va a depender cuántos archivos de datos yo voy a copiar, pero ¿desde dónde va a iniciar? Desde este dato que yo le estoy asignando. O sea, quiere decir, como longitud 5, a partir del N70, los siguientes, en este caso considerando el 0, o sea, quedarían 4 datos siguientes, van a ser copiados. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería? Del N70, a ver un rato. Acá, como son 5, me va a copiar pues desde el N70, ahí tengo el N71, N72, N73, el N74, ¿no? Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa si yo le pongo de repente como longitud, yo le pongo de repente 10? Ya. Entonces quiere decir que yo voy a continuar, ¿no? Voy a continuar. Entonces ahí tengo N75, el N76, N77, el N78, el N79. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos de longitud. No hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo de repente acá 12? ¿Ya? Si le pongo 12, continúo nomás, ¿no? Si acá era 10, sería el siguiente, sería el 11 y el N7, 12. Con esto tengo 12 archivos de datos. Pero fíjense que mi destino, yo le he dicho que inicie desde el N710. Pero el N710 es de los archivos que ya yo voy a copiar. Entonces acá debería de iniciar desde el N710, ¿no? El N711, el N712, el N713, el N714, el N715, el N716, el N717. A ver, hasta ahí, ¿no? Como ejemplo. Entonces, si inicialmente le he establecido como longitud a 5, entonces fácil, pues, ¿no?
como es 5, yo tendría que copiar hasta este grupo de bits nomás, desde el N710 hasta el N714, y la fuente vendría a estar desde el N70 hasta el N74. Copia como si nada. Pero si yo le establezco a 12, fíjense, acá tengo 12, y ¿dónde debe copiar? Los 12 siguientes. Pero fíjense que acá estamos repitiendo datos. Por acá el N710 y el 11 ya se van a utilizar, y yo tengo acá el N710 10 y 11 donde van a iniciar los datos de destino. Entonces no corresponde, acá va a haber un error, por lo que yo tengo que considerar esa longitud. Entonces, si yo he considerado como longitud 12, allá, entonces mis datos de destino, ¿de dónde deben iniciar? Deben iniciar desde el N7 12, pues, ¿no? N7 12, N7 13, N7 14, y así, ¿no? Y así hasta el N7. Si yo le he puesto 12, serían 23, y así. Ahí sí corresponde. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo asignamos la longitud, ¿ya? Entonces en el ejemplo decíamos de que, a ver, vamos a asignarle solamente datos de 5, ¿ya? A ver, acá también ya le vamos a asignar ya, para compilar, porque si lo dejo así, fíjese, si lo dejas sin datos a una instrucción, cuando tú compilas te va a botar error, ¿ya? Entonces como vamos a aprovechar los dos ejemplos, vamos a asignarle de una vez, ¿ya? Va a empezar desde el N7, digamos 20, tenemos al N7 21. Listo. Mi longitud la vamos a poner igual así, en este caso 6, ¿ya? Sí, ya, entonces ahí compilamos, ¿no? Compilamos y todo bien, fíjense. Entonces descargamos, ponemos en run, y ya está. Entonces fíjense, no, ahí tengo todos los datos en 0 porque estoy iniciando inicialmente, ya está establecido. Vamos a darle ahí. Entonces fíjense, estamos diciendo con la instrucción cop que va a copiar desde el N70 qué datos. A ver, acá tenemos el 11, digamos, el 22, 33, 44, 55, 66, 77, digamos. Ahí tengo, ¿no? Este es el N70, este es el N71, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 7. ¿Ya? ¿Cómo funciona la instrucción cop? A ver, le damos la condición verdadera. Ya está. Fíjese hasta dónde nada más ha copiado y desde dónde, ¿no? El destino inicia desde el N710. Desde el N710 inicia la copia. Entonces, el N70 copia al N710. Ahí está, fíjense esto, ¿no? Fíjense acá. Acá. No quiere. Ya, ahí está. El N70 copia al N710. El N71 al N711. El N72 y así. Copia, ¿no? El N71 al 11. El 2 al 12. El 3 al 13. Y el 4 al 14. Y el N75 ya no copia al N715. ¿Por qué? Porque solamente yo he establecido de longitud 5. ¿Qué pasa si yo establezco, digamos, 7 de longitud? Ya. A ver. Esta longitud se debe de establecer antes de cargar el programa, ¿ya? No puedo modificar en línea. Ahora, si esto yo le puedo dar una variable, sí le doy una variable. Entonces, en esa variable ya yo le puedo asignar la longitud, ¿ya?
Entonces fíjese que yo copio un grupo de archivos a otro grupo de archivos, a diferencia de la instrucción del fill, donde la fuente va a ser el N720. Ya está, veamos, acá le pondremos un 1, 4 unos, digamos. Esa es mi fuente. ¿Hacia dónde va a copiar? A este destino, que va a empezar desde el N721, desde acá, hasta 6 archivos de datos siguientes, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 6. Cuando la instrucción se dé a verdadera, fíjense, ahí está, copiar toditos. Entonces, si mi instrucción está en condición verdadera constante, simplemente si yo cambio el dato, automáticamente cambia todito. Fíjense, es la diferencia. Ahora, la longitud la puedo cambiar, tampoco la puedo cambiar. Pero yo, si necesito cambiar la longitud en tiempo real, de repente yo le puedo asignar. A ver, probemos. Asignarle. No se puede. Solamente me admite poner directamente la constante, la cantidad de datos. Por ejemplo, 7. Ya, descargo. Le doy run. A ver, vayamos a abrir. ¿Dónde están los? Ahí está. Fíjense, ahora, como ya le establecí una longitud acá de 7, ya me debería copiar hasta los 7 archivos de datos, ¿no? Ahí está, ahí me copia los 7 archivos de datos. Bien, lo mismo puedo hacer con la instrucción del fill. Bien, así se usa esas dos instrucciones. Ya en algunos casos son muy importantes. Por ejemplo, si yo de repente quiero cargar una variable, ¿no?, inicial a varios grupos de archivos de datos, ¿no? Entonces simplemente uso la instrucción fill. Si de repente yo quiero copiar varios grupos de datos a otro grupo de datos, puedo usar la instrucción de cop. ¿Ya? Bien, hasta ahí, jóvenes. A ver, consultas, dudas.